Escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del magnífico rector de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Técnica Privada Cosmos, el doctor Hernán García Arce. Muy buenas noches a todos y todas. Un saludo protocolar a nuestro canciller, don David Chocobanca, al señor representante de las Naciones, del Programa de Naciones Unidas, al licenciado Venecio Quispe, autoridad de la Madre Tierra, a las autoridades de la UNITEP en La Paz, de la Unión Bolivariana, nuestra universidad hermana, y a todos los profesionales y líderes matriculados en este diplomado. Voy a comenzar haciendo un agradecimiento al gobierno del Estado Plurinacional, a nuestro canciller, que es el ideólogo de todo este movimiento de la Madre Tierra, al señor presidente, a todas las autoridades que han hecho posible este gran proyecto. Y voy a agradecerles a ellos también por la oportunidad que nos dan a los de la Universidad Técnica Privada de Cosmos, una universidad con alcance nacional, privada, por hacer posible poder demostrar un postulado de la ley Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, que dice que la educación es una responsabilidad social. Cuando se nos ha planteado hacer el techo académico, como lo ha dicho nuestro amigo Venecio, de este diplomado, y cuando se nos ha dicho que eran más o menos 1000 posibles estudiantes del mismo, hemos pensado que este era un gran desafío para nosotros. Y cuando hemos visto que el costo económico no era el que normalmente es en un programa de posgrado, porque en nuestra universidad ha existido un líder de mucha conciencia social, don Saturnino Fernández Villanueva, que en paz descanse, no hemos escatimado ningún esfuerzo para hacer realidad esto. Primero porque el tema nos fascinaba. Personalmente a mí me fascina mucho, y un poco estoy saliendo de mi frustración, porque al haber fundado, junto con otros profesionales de la Academia Boliviana, la carrera de Biología, nuestra intención era hace 20, 25 años de creación de esta carrera, de llevarla precisamente a estos problemas en relación a la ecología de nuestro país, ¿cierto? Entonces, estas palabras de introducción me van a permitir decir que el cambio climático es un problema universal, ¿cierto? Muy complejo. Hay muchos factores que influyen en que esto ocurra. Estoy de acuerdo con Venecio del hecho de que sistemas económicos tienen mucha influencia. También el capital humano y su producto muchas veces hace que estas cosas ocurran, y en esta perspectiva buscar soluciones para que esto no ocurra en nuestro país es una gran responsabilidad. He estado presente en una reunión que ha tenido lugar hace 5 años en la Universidad Mayor de San Simón, con autoridades que tenían mucho que ver con el cambio climático. Y lo que más me ha impresionado es que todas ellas han dicho que están maravillados por Bolivia, y nos han recomendado que mantengamos el equilibrio de la Madre Tierra, porque todavía no es tarde. Y han dicho que, por ejemplo, nosotros tenemos bosques que todavía se encuentran en mucho equilibrio ecológico, y tenemos una fuente de energía fabulosa, libre, que sería el Salar de Uyuni. Entonces ellos nos han dicho que tendríamos que ver cómo nos hemos mantenido hasta ahora en estas circunstancias, pese a que habían muchas alteraciones del cambio del equilibrio ecológico, y nos decían que deberíamos insistir mucho en recuperar nuestros saberes ancestrales, porque según ellos han escuchado, nuestros ancestros temían
tecnologías para hacerlo. Sabían manejar el suelo, sabían manejar el agua y muchas otras cosas. Entonces, en esta perspectiva, pensamos que esta creación de la Autoridad de la Madre Tierra como un ente que es gestor de muchas acciones que va a ir a combatir el cambio climático, ha sido una cosa muy creativa, muy innovadora, muy competitiva. Era necesario que esto ocurra, ¿cierto? Y después, este ensayo que estamos haciendo de querer divulgar conocimientos ecológicos, conocimientos que tienen que ver con el cambio climático a tanta gente, profesionales que trabajan en diferentes instancias del gobierno y sobre todo líderes, es un ensayo muy interesante porque esto va a motivar, va a hacer que ellos se alfabeticen ecológicamente, ¿cierto? Y va a generar respuestas positivas, ¿cierto? Entonces, dentro de esta perspectiva, leyendo un poco la ley 300, que es la ley de la Madre Tierra, vi que allí están las intenciones de crear estrategias, políticas, dar recursos económicos, tratar de coordinar todas las acciones para que combatamos el cambio climático en nuestro país. Este es un comienzo, lo hemos manifestado antes. Y aprovecho esta palestra y aprovecho la presencia de nuestro canciller y del representante de las Naciones Unidas para decir que hay mucho que hacer. Y yo, como académico, me gustaría proponer, por ejemplo, que hagamos un programa muy complejo, integral de educación ambiental. Pero no solamente en las escuelas, en los colegios, en las universidades, sino a toda la población. Es muy importante esto. Hay una costumbre interesante en Cochabamba, el Día del Peatón, y su intención es dar un poco de descanso al aire para que no esté con mucha contaminación y un poco de espacio para que la gente pueda disfrutar. Sin embargo, allí yo he visto, en Cochabamba se hacen 3 días del peatón, que hay una serie de cosas que no están muy bien y que no tienen nada que ver con mantener el equilibrio ecológico. Por ejemplo, hay una cantidad de basura que nadie se encarga de reciclarla, está en la calle. Hay un ruido infernal en todos los lugares porque se ha convertido en un centro de comercio. Y el ruido es también algo que contamina el ambiente, por decirles algunas cosas. Sería interesante que utilizando esta experiencia, este Día del Peatón lo hagamos en toda Bolivia, pero en una forma más planificada y que sirva para educar a la gente, ¿cierto? Volviendo al cambio de la educación ambiental, va a ser importante que podamos charlar y hacer un proyecto integral. Nosotros como universidad estamos dispuestos a aportar para que así ocurra. Pero no solamente es esto lo que quiero proponer. No sé si estoy equivocado, pero tengo el convencimiento de que todo lo que se ha hecho en función de resolver el cambio climático no se lo conoce bien, no sabemos exactamente qué hemos hecho, ¿cierto? No sabemos cuántas instituciones existen para que se traten problemas ecológicos y el cambio climático. Aparecen ONGs, aparecen asociaciones, aparecen fundaciones, aparecen expertos y no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Entonces urge que la Autoridad de la Madre Tierra haga un diagnóstico de estas instituciones y sus logros, ¿cierto? También es importante que se hagan esfuerzos desde el gobierno en cooperación con las universidades y las mismas instituciones que se encargan de esto, de hacer un diagnóstico de la realidad del cambio climático, del estado del clima, el uso de la energía, el manejo de la basura, la contaminación ambiental en las grandes ciudades. En fin, es importante hacer esto porque no tenemos una idea cabal de lo que está ocurriendo y esto nos va a permitir planificar mejor. También me atrevería a sugerir que hay algo que hacer
y es generar un programa de investigación para poder recuperar los saberes ancestrales. Hay que ir a averiguar con los abuelos qué es lo que hacían para mantener el equilibrio ecológico, para mantener el suelo. Y estos saberes con una buena nueva tecnología pueden ayudarnos a mitigar los efectos de ese cambio climático, ¿cierto? Y esto tendría que estar complementado con la creación de un instituto de investigaciones de recursos naturales renovables. Algo que directamente tiene que estar vigente para que sepamos la cantidad de especies y elementos de nuestra biodiversidad, que es muy grande, ¿cierto? Y para complementar esto me atrevería a sugerir que el problema de la madre tierra y el cambio climático sea un estamento importante en la estructura de la ciudadela del conocimiento que se está llegando a organizar en Cochabamba y que se va a organizar en todas las ciudades y departamentos. Es importante que le demos esa importancia. ¿Por qué? Porque allí se pueden hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, esas son algunas cosas que se me han ocurrido transmitir, y para terminar quisiera decir que algo que es bueno hacer, que nos va a ayudar mucho a conocer lo que está ocurriendo, es hacer un congreso de la madre tierra, pero un congreso muy grande, donde vengan expertos extranjeros y sobre todo vengan investigadores bolivianos para que nos digan qué es lo que han hecho, ¿cierto? Nosotros como Universidad Técnica Privada Cosmos estamos dispuestos a cooperar con la autoridad de la madre tierra y otras instituciones, las Naciones Unidas en este caso, a hacer este congreso y que sea a la brevedad posible. Entonces esas son mis palabras, y vuelvo a repetir mi satisfacción del gran desafío que tenemos como universidad para hacer realidad este ensayo que no se ha visto en Bolivia. Imagínense, 1.500 personas en un diplomado, profesionales y líderes, tratando de captar conocimientos relativos al cambio climático. Eso es algo que hay que ponderar, y por eso felicito al amigo Venecio Quispe. También quiero nombrar al licenciado Carrasco, que es el que ha diseñado este diplomado junto a nuestra universidad, y simplemente decirles que estoy muy satisfecho y les deseo mucho éxito a las personas diplomantes y líderes que están haciendo este proyecto educativo. Muchas gracias.